Buenas a todos y bienvenidos a esta cuarta entrega de Fiscalía Internacional. Y en este caso vamos a hablar de los convenios para evitar la doble imposición. Entonces, bueno, ya hemos dicho alguna vez que hay un modelo de convenio que es el más frecuentemente utilizado, que es el modelo de la OCDE, pero también hay otros modelos de convenio, como por ejemplo el de Naciones Unidas o el de Estados Unidos. Entonces, estos modelos de convenio se hacen básicamente para tener un acervo de comentarios con el cual poder interpretar los convenios de doble imposición y para no tener que negociar desde cero cada convenio. Porque imaginaos la tarea, si España tuviera que negociar desde cero, es decir, desde un papel en blanco todos sus convenios, pues sería un trabajo casi inabarcable y además sería muy difícil interpretar a qué se refiere España en el artículo 10 por intereses cuando no hay absolutamente ningún comentario sobre ese convenio, ¿no? Entonces, para esto se hacen los modelos de convenio. Y ahí tenéis el de la OCDE que viene con, bueno, o que a lo largo de muchos años pues ha incorporado comentarios sobre sus artículos. Con lo cual, si tenemos dudas sobre la interpretación de un artículo, de un convenio de doble imposición firmado conforme al modelo de la OCDE, pues nos vamos allí y vemos lo que frecuentemente se entiende por los términos empleados. Entonces, esto es como fundamentalmente funciona un convenio para evitar la doble imposición. Primero tenemos a qué personas, tanto físicas como jurídicas, cubre el convenio y cuáles son los impuestos que cubre. Pues hay algunos convenios que cubren los impuestos directos, incluyendo sucesiones, hay otros que no, y normalmente incluyen solamente impuestos sobre la renta. Eso es lo más habitual. Incluyen también causas, o mejor dicho, cláusulas de desempate por si se da el supuesto de que una empresa o un individuo son considerados residentes por dos países. También, y esta es la parte más importante o la que la gente más acude a ella, es cómo se distribuyen los derechos impositivos de los países sobre determinadas rentas, ¿no? Por ejemplo, intereses, cánones, royalties, pues cómo los diferentes países o los dos países que han firmado el convenio han decidido repartirse la potestad tributaria en esas rentas. ¿Qué métodos utilizan los países para evitar la doble imposición? Ya hemos visto que pueden ser normalmente exención o crédito. Un procedimiento para solucionar controversias en caso de desacuerdo entre países, cláusulas de intercambio de información y una cosa importante es quiénes pueden aplicar el convenio para evitar la doble imposición, qué entidades o qué individuos, quiénes están, digamos, quiénes se pueden beneficiar del convenio para evitar la doble imposición. Eso también es una parte que aquí la veremos un poco de pasada, pero es importante que si vosotros estáis aplicando convenios, veáis si vuestro contribuyente, vuestro cliente, puede aplicar o se puede beneficiar del convenio, porque si no, por mucho que sea una persona cubierta por el convenio y ese tipo de renta esté en el convenio, si nuestra persona, por ejemplo, es una entidad transparente y esa entidad no se cubre por el convenio para evitar la doble imposición, pues no podremos aplicar los beneficios del convenio. O, por ejemplo, si somos una empresa que recibe dividendos, pero es una empresa que inmediatamente los distribuye, pues podemos ser considerados una conduit company y entonces, pues ahí las cláusulas del convenio respecto a los dividendos no se aplicarían. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Vale, ¿cómo funciona, así dicho de forma gráfica, o cuál es el principal objetivo de un convenio? Pues mira, ahí veis en la parte de arriba cómo funcionaría la potestad tributaria de un país inventado, por ejemplo, Ruritania, sin convenio con España. Pues Ruritania diría, mira, yo los intereses que paga un residente de mi estado a un no residente, lo someto a tributación con un porcentaje del 30%. Por tanto, si distribuye, o mejor dicho, si paga 1.000 euros, tiene que pagar 300 de intereses. Vale. Si Ruritania y España firman un convenio, normalmente el resultado de esta firma, lo que ocurrirá es que Ruritania bajará, a consecuencia del convenio, la retención que aplica el residente de Ruritania al no residente de Ruritania. De tal forma que el convenio tiende a limitar digamos, el tipo impositivo que puede aplicar el Estado de fuente. En este caso, pues España y Ruritania, si firman un convenio en el que se dice que los intereses quedan limitados a un 10% por el Estado de fuente, pues ahí tenéis el resultado. Pues 1.000 euros de intereses, 100 euros de retención porque Ruritania no puede retener más y lo que le llegaría a la empresa A en España serían 900 en lugar de 700 que le llegaban
antes, ¿de acuerdo? Con lo cual, aquí veis el dibujo. 100 euros se los queda Ruritania vía retención y luego los otros, o mejor dicho, los 1.000 euros de intereses se integran en la declaración de la empresa española. Como son intereses, el método para evitar la doble imposición es crédito, por tanto, esos 1.000 euros se hace una liquidación como si no hubiera habido retención en Ruritania, tienen que pagar los 150, y luego se descuenta la retención que se ha pagado en Ruritania por la empresa A vía retención que ha hecho la empresa B, o que ha hecho el pagador de los intereses. Con lo cual en España tiene que pagar 150, 250 menos 100. Entonces, como veis ahí, paga 150 en España y 100 en Ruritania, y acaba pagando 250. Entonces, un convenio para evitar la doble imposición, en el fondo, no es más que una forma de repartirse la tarta tributaria. Pues España y Ruritania deciden que España se va a quedar X porcentaje de la recaudación y Ruritania Y porcentaje. Y ya está. Fundamentalmente es un convenio para evitar la doble imposición. Luego hay muchos matices, pero bueno, este es el plano general, ¿no? Oye, ¿qué pasa si España y Ruritania han firmado un convenio que dice 10% de retención en intereses, pero Ruritania internamente en su legislación interna dice 5%? Pues que en ese caso el convenio no puede aumentar la retención que se hace en fuente. El convenio solamente puede favorecer al contribuyente, porque el convenio es un convenio de máximos, es decir, Ruritania, si firmamos un 10%, tú como mucho puedes aplicar un 10% de retención a los no residentes. Pero, bueno, no, a los no residentes, residentes en España. Pero, si tu legislación interna dice 5, pues aplicas un 5. Es decir, tú tienes un tope, pero a partir de ahí, si lo quieres bajar, no hay ningún problema. Con lo cual, si en Ruritania hay un 5% de retención, aunque el convenio diga 10, se retiene un 5, ¿de acuerdo? Que es lo que veis en la imagen de arriba. Y si Ruritania no estableciese ningún tipo de retención para los intereses, pues aunque el convenio diga 10, no se aplicaría ningún tipo de retención, ¿de acuerdo? Entonces, enseñanza fundamental. Para ver cuánto le van a retener a nuestro cliente o a nosotros en un país extranjero, no solamente nos basta con ver el convenio, tenemos que ver el convenio aplicable, si lo hay, y la legislación interna de ese país. No vaya a ser que pensemos que la retención es mayor de lo que es, ¿vale? Siempre tenemos que ver estas dos cosas, aunque muchas veces pues es un auténtico... A ver, si tenemos un convenio firmado con un país que no habla nuestro idioma y el convenio evidentemente está en español, porque lo ha firmado España, pues resulta muy engorroso irse a la legislación de ese estado a comprobar. Pero o contactáis con un compañero allí que os confirme la retención aplicable o veis cómo lo hacéis. Lo que no podéis es quedaros simplemente con el convenio, porque entonces alguna vez lo podréis hacer mal. Y ahora vamos a ver cuáles son las reglas más habituales con las cuales los países deciden repartirse diferentes tipos de renta. Estas son las reglas que aparecen en el modelo de convenio de la OCDE, que son las que suelen seguir los países cuando firman un convenio entre país desarrollado y país desarrollado. Cuando se firma un convenio entre país desarrollado y otro en vías de desarrollo, normalmente se dan más derechos al país de la fuente, porque es un país en vías de desarrollo. Incluso muchas veces se utiliza el modelo de convenio de Naciones Unidas, no el de la OCDE. Pero esto sirve un poco como reglas generales para que las tengáis un poco en mente y que son las del modelo de convenio de la OCDE, ¿vale? Entonces, beneficios empresariales solamente se graban en residencia, salvo que haya un establecimiento permanente en el estado de fuente, ¿vale? ¿Y qué es un establecimiento permanente? Pues ahí lo veis. Normalmente, porque, claro, esto es tributación internacional y hay muchos países y cada país puede establecer su definición, pero normalmente un establecimiento permanente es o un lugar fijo de negocios, es decir, un lugar fijo en el país de fuente en el cual la compañía o individuo lleva a cabo su negocio, o un agente dependiente que pueda firmar contratos en nombre de la empresa en el país de fuente. Es decir, con esta definición es una especie de, oye, yo cuando tengo un establecimiento permanente, pues cuando estoy en el país físicamente de forma permanente en el tiempo, durante una estancia prolongada, que sería la primera definición, o cuando estoy en el sentido de que tengo a alguien ahí que puede firmar contratos en mi nombre y además que depende de mí. Entonces es una especie de como si estuviera yo allí, ¿no? Yo lo entiendo un poco así.
aunque está claro que no es un establecimiento permanente en el sentido de que un agente dependiente no está establecido permanentemente allí. O sea, yo no tengo ahí algo fijo, ¿no? Pero bueno, esa es la definición clásica, sobre la cual ahondaremos en el siguiente vídeo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta definición pues se está quedando bastante anticuada para la tributación internacional. ¿Por qué? Pues porque hay compañías gigantes que son capaces de generar muchísimos beneficios en países de fuente, por ejemplo, Google o Facebook o LinkedIn o TikTok en España, y que no necesitan en España ni un establecimiento permanente, o sea, no necesitan estar físicamente aquí, ni tienen por qué tener un agente aquí con capacidad de contratar. Estas empresas digitales pueden generar muchos beneficios en España sin tener nada en España. Entonces, claro, esto a los países de fuente, a España, pues les resulta muy difícil de aceptar. Que una empresa genere millones de euros de consumidores de tu país, que el dinero salga de tu país y que no tenga ninguna potestad de gravar esos beneficios empresariales. Entonces, esto es un problema para el cual se están viendo diversas soluciones que ahora con el gobierno de Trump parece que están cambiando, de las cuales hablaremos en próximas clases, pero para que sepáis que ya esta definición de establecimiento permanente que viene de muy atrás ya se nos está quedando un poco o bastante anticuada en tributación internacional. Ojo, que luego dices, vamos a cambiarla. Complicado, porque claro, todos los países tienen sus convenios para evitar la doble imposición, los principios de tributación internacional han sido fraguados durante muchos años, o sea, no es tan fácil decir, bueno, pues cambio de paradigma, hacemos una cosa completamente diferente. Y ahora, rentas que sean dividendos, intereses, rentas de deportistas profesionales o artistas y ganancias de capital que deriven de la venta de propiedad inmobiliaria, estas rentas son normalmente compartidas por ambos países. Es decir, un trozo se lo queda el estado de fuente y otro trozo el estado de residencia. Y ahora os quería comentar dos cosas que son importantes cuando vemos convenios para evitar la doble imposición. La primera, el instrumento multilateral. ¿Esto qué es? Pues imaginaos que tenemos un país como España que tiene convenios con muchísimos países y se han detectado ciertas prácticas que se realizan por parte de multinacionales que se consideran perjudiciales. Entonces, claro, lo que podría hacer España es decir, ostras, vamos a renegociar los convenios, vamos a modificarlos con todos los países para que así estas prácticas ya no quepan en el nuevo convenio. Pero claro, imaginad que España tuviera que renegociar el convenio con todos los países con los que lo tiene firmado. Y esto podría abrir la puerta a que el país te dijese, bueno, pues si quieres cambiar esto, yo quiero cambiar esto otro. Entonces, digamos, meteríamos en un escenario que podría ser, primero, muy costoso para España en el sentido de tiempo, de recursos, y también bastante ineficaz. Porque, claro, ¿cuándo tendríamos los convenios modificados? Igual dentro de 30 años. Entonces, para evitar esto, la OCDE lo que propuso fue un instrumento multilateral, que es un instrumento que si lo ratifica el país, digamos, que ha firmado el convenio, uno y otro, es decir, los dos lo ratifican, el convenio que ya está firmado, es decir, un convenio ya existente, se entiende modificado por ese instrumento multilateral en el sentido que hayan ratificado los dos países. Entonces, esto es complicado porque, claro, el convenio no va a cambiar en el sentido de que ya está publicado en el BOE. El convenio como tal no va a haber otra publicación que lo modifique. Y el instrumento multilateral, nosotros, claro, tenemos que ver si el otro país lo ha ratificado o no. España seguramente sí, o sea, España sí, pero ¿y el otro país qué? O España igual no, en algún sentido que el instrumento multilateral ha propuesto y España ha decidido no hacerlo. Entonces, esto es una tarea muy complicada, pero que por suerte ya se ha realizado. Entonces, lo que tenemos ahora son textos sintéticos que incorporan el texto del instrumento multilateral. Entonces, cuando busquéis los convenios, como veis ahí, es los convenios de la web del Ministerio de Hacienda, si tenéis el texto sintético, que es la columna de la derecha, es eso lo que tenéis que ver, porque eso es la versión más actualizada que incluye las modificaciones que ha introducido la firma de instrumento multilateral de España y del otro país, ¿vale? Y para que veáis, abajo a la izquierda tenéis cómo se ve un convenio cuando se incorpora esa información del instrumento multilateral, que se viene o que se encabeza como texto sintético del convenio y tenemos muchos comentarios con cuadros, ¿no? Entonces, eso es simplemente para que veáis cómo aparece. Y un pequeño apunte sobre Treaty Shopping. Mirad, Treaty Shopping resumido digamos, en su mínima expresión, lo más claro posible. Imaginad que tenemos una empresa, que es la empresa A, que recibe dividendos de un país
que es el país B. Esos dividendos los reparte la filial B, ¿vale? Entonces, el país A y el país B han firmado un convenio para evitar la doble imposición que dice que en dividendos el país B recibe un 10%. Entonces, la filial, o sea, la empresa B, cuando reparte los dividendos, le dice a la empresa A, oye, no te puedo repartir todo porque nuestros países tienen un convenio según el cual un 10% tiene que ir para el país B. Entonces, la compañía A lo que recibe es 1.000 euros de dividendos menos 100 euros de retención, 900 euros. Entonces, pues está muy triste porque en el país A no paga nada y dice, joder, qué pena que yo no pagando nada en el país A porque aplico un método de exención, tengo que recibir 900 en lugar de 1.000. Entonces, ¿qué hace la empresa A? Pues que en lugar de invertir directamente en el país B, forma una filial en el país C, como veis en el cuadro de abajo, y a su vez esta filial forma otra filial en el país B. Y esto se hace buscando que el convenio que hay entre el país A y C deje sin retención los dividendos y que el convenio que tienen el país C y B también deje sin retención los dividendos. Entonces, cuando la compañía B reparte dividendos a la compañía C, el convenio dice que no hay retención. Y cuando la compañía C reparte dividendos a la compañía A, el convenio dice que no hay retención. Por tanto, la compañía A recibe los dividendos del país B sin ninguna retención. ¿Cómo ha hecho esto? Triangulando la operación y metiendo por en medio un país. ¿Por qué se llama Treaty Shopping? Pues porque esto se ha hecho muchísimo y se sigue haciendo, cada vez menos, afortunadamente o no afortunadamente, no sé. Lo que hacen los países es buscar el país con el convenio más favorable. Entonces, pues tienen una serie de requisitos, como veis en la foto de arriba. Oye, pues en dividendos tiene que tener cero, intereses en royalties cero. No me tiene que hacer un establecimiento permanente de forma muy fácil. Entonces, tienen esa lista de la compra y luego van a comprar, como veis en la foto de abajo. Pues ven qué países ofrecen lo que ellos buscan y forman la filial ahí. Claro, ¿qué ocurre? Que esto pues ha sido muy golpeado por diversas sentencias, porque al final, claro, esto se parece un poco a una estructura artificial creada para evitar la retención en el país B, que de hecho, tal cual lo he puesto yo aquí, es eso, ¿no? Entonces, ¿cuándo esto tiene más riesgo de ser considerado como un esquema, una estructura irreal o una estructura que se ha creado únicamente a efectos impositivos y por tanto no aceptada por el país B? Pues cuando la compañía C, conforme recoge los dividendos, los reparte a A. Porque claro, si la compañía C le reparten y acto seguido reparte, parece que la compañía C no es dueña de esos dividendos. Simplemente es lo que se llama una conduit company, es decir, simplemente los dividendos pasan por allí, pero no tiene ningún poder de disponer de esos dividendos. Cuando eso ocurre, es un síntoma de que la compañía C está ahí únicamente para evitar la retención en B. Y además, cuando la compañía C no tiene nada, es decir, es una compañía vacía, no tiene personal, no tiene estructura, no tiene ningún medio material, entonces, en ese caso, es decir, cuando la compañía C recoge el dividendo y acto seguido lo reparte y además no tiene ningún personal ni tiene ningún medio material, es decir, es una empresa de papel, pues está claro que eso es un esquema irreal que se ha creado para evitar la retención en B. En el sentido contrario, cuando la compañía C, en lugar de recoger el dividendo y acto seguido repartirlo a A, puede decidir qué hace con ese dividendo, porque tiene más filiales, porque tiene una política de inversión, porque tiene capacidad para decidir ese dividendo qué hace con él, es un síntoma de que, oye, que esa empresa no es una conduit company, es decir, esa empresa igual no se ha creado únicamente para esto, tiene otras funciones, ¿no? Y además, cuando la compañía C tiene estructura, tiene personal, tiene medios materiales, pues evidentemente eso es otro síntoma que nos dice que, oye, que la compañía C no es una cosa que se ha puesto ya artificial simplemente para evitar la retención en B. Es una empresa con personal, una empresa que existe de verdad, que hace su actividad y que además tiene decisión sobre su inversión. Con lo cual, nada me prohíbe montar una filial en C. Y en cuanto nada me lo prohíbe, pues lo puedo hacer, ¿no? Entonces, es un poco, hay un debate ahora reciente relativamente en el cual se está discutiendo si esto se puede hacer o no se puede hacer. Cada vez pues las administraciones tributarias van cerrando más las filas y van diciendo que esto son estructuras irreales, ¿no? Entonces, bueno, pero para que veáis un poco los extremos, donde estaríamos bien y donde estaríamos mal. Y esto es lo que os quería contar. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en próximos vídeos.